제 경기력 외에 관한 질문은 대답하지 않겠습니다. Hola Yami, soy Lirandi. Corea del Sur está en guerra y no me refiero a Corea del Norte. Hay un odio muy tóxico y preocupante entre hombres y mujeres, especialmente entre la gente joven, que parece que está en descontrol y todos los meses estalla algún tipo de pelea entre ambos. Es frustrante ver cómo el país está tan polarizado por este tema y aunque no les haya explicado en el canal todas las polémicas que surgieron en estos últimos meses, hoy sí les voy a contar lo que sucedió con Ansan, la ganadora de 3 medallas de oro en tiro con arco en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Ansan fue noticia mundial no solo por sus logros, sino también por haber sido atacada por ser supuestamente feminista. ¿Será verdad que los coreanos te critican por tener el pelo corto? ¿Así de machistas son? En este video les quiero compartir el contexto, si realmente fue como lo indican los medios, y es muy necesario explicarles cómo se ve el feminismo en Corea del Sur. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. La arquera Ansan se convirtió en toda una estrella y un gran orgullo para su país. Con tan solo 20 años de edad, en estos Juegos Olímpicos fue la primera en obtener la medalla de oro, junto a su compañero Kim Jae-dok, en la disciplina en tiro con arco en equipo mixto. Pero no solo obtuvo una medalla de oro, sino 3 en total porque también fue campeona cuando jugó en el equipo femenino y además en el individual femenino. Ya cuando había ganado la primera medalla en la categoría mixta, había sido una noticia muy alegre para el país. Y como la gente notó que llevaba en su chaqueta el pin del Mubong, el lightstick de Mamamoo, todos se dieron cuenta que era muy fan del grupo. Y para sorpresa, Solar la felicitó y la halagó diciendo: "Te voy a secuestrar cuando vuelvas a Corea". La arquera también es muy fan de Cosmic Girls y casi todas las chicas de este grupo subieron historias felicitándola. Y hasta los chicos de la banda Lucy, que ella dice que es muy fan también, la felicitaron e incluso interactuaron en un live. Ansan no podía creer que todos sus idols la estaban apoyando y que reciba tanto cariño de todos. Pero al parecer, algunos envidiosos la empezaron a atacar en línea. No sabemos con exactitud cuánto hate habrá recibido, pero sí llamó la atención que haya publicado ella misma en sus historias el mensaje de una chica anónima que decía llamarse Lee Eugene, diciéndole estúpida varias veces. Ella agregó la frase: "Pues uno ve lo que uno es", y directamente le respondió: "El que está en su casa con complejo de inferioridad mandando mensajes versus ganadora de 2 medallas de oro en las Olimpiadas". Compartió sus respuestas en las historias y además le puso: "Eugene, si lo leíste, contestame, ¿qué onda?". A la mayoría le encantó que no se haya quedado callada. Al final Eugene le contestó, le pidió perdón y le contó que se está medicando. Ansan la perdonó, la bloqueó y compartió en sus historias que se arregló con Eugene. Agradeció a todos por haberse preocupado, pero que está todo bien porque no se siente lastimada. Este fue un episodio. Por otro lado, en la sección de comentarios de las noticias o en comunidades de internet, al parecer había un par de personas que empezaron a cuestionar si Ansan era feminista por su corte de pelo. En uno de mis videos sobre feminismo les conté que en Corea hay un movimiento feminista que se llama escapar del corset, que se trata de no maquillarse y cortarse el pelo para rebelarse contra el patriarcado y la presión social. No todas las que tienen pelo corto son feministas, pero hay muchas feministas que sí tienen el pelo corto justamente por este movimiento. Es por esto que algunos piensan que si tenés pelo corto sos feminista. También en mi video anterior les expliqué que el feminismo en Corea muchos no lo ven como un movimiento que busca la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, sino que lo ven como un movimiento que odia a los hombres y busca la supremacía de la mujer. Así de distorsionado está el concepto. Ser femi quedó como una mala palabra desde que las WOMAD o Megal, las feministas radicales, empezaron a ser un espejo de las actitudes misóginas. Si la mujer es degradada, ¿por qué nosotras no podemos hacer lo mismo con los hombres? Y así empezaron a atacar al odio con más odio. Estas femis acostumbran a usar palabras o frases que rebajan a los hombres, les hacen body shaming, comparten fotos de hombres desnudos, se burlan de cualquier hombre, incluidos los veteranos de guerra y de los hombres que lucharon por la independencia coreana. O sea, repiten la misma basura que hace otro sitio que odian a las mujeres, que se llama Ilbe, que es un sitio de hombres. Este es el aspecto más criticado de las feministas, pero hay que admitir que lograron varias cosas muy destacables, como por ejemplo el cierre de un sitio online que distribuía material sexual
no consentido de mujeres y de menores de edad. También denunciaron lo de las cámaras ocultas, entre otras cosas. A pesar de varios logros significativos, se ganaron mala fama por ser muy radicales y por fomentar la misandria. Y por esto, en contraposición, surgió un movimiento antifeminista y de represalias. O sea, es un círculo vicioso. Por este ambiente, aunque uno tenga sentimientos acorde a los pensamientos feministas, a muchos les cuesta decir abiertamente soy feminista, porque la palabra en sí quedó como sinónimo de extremista. Un escenario muy frustrante porque el feminismo es muy necesario en Corea. Es innegable que la mujer sigue recibiendo discriminación en muchos aspectos, sufriendo desigualdad económica y social, hay casos de abusos, de violencia de género y todavía hay costumbres patriarcales muy arraigadas. Volviendo al tema de Ansan, habíamos dicho que empezaron a surgir un par de comentarios que tiene un aire a femi, más que nada por su pelo corto. Las mujeres, viendo esto, iniciaron una campaña para apoyar a Ansan porque les pareció patético que supongan ideologías por un corte de pelo. El post original tuvo más de 6.000 retweets y muchas mujeres se unieron a la campaña subiendo su foto con el pelo corto. Y se hizo súper viral. La actriz Koo Sun, la periodista Kim Jong-nan, la diputada Ryu Ho-jung, entre otras, también la apoyaron. Entiendo que es cualquiera ponerse a deducir si uno es feminista por el corte de pelo, y está perfecto que la hayan apoyado, pero convengamos que no había sido una opinión generalizada de todos los hombres. El post que dio inicio a la campaña pone como evidencia que Ansan estaba siendo atacada por algunos comentarios sueltos, por un post que tiene 860 vistas, 9 respuestas y 0 likes, en donde dice que como Ansan tiene el pelo corto y el hecho de que provenga de una escuela solo de mujeres, significa que hay un 90% de probabilidades de que sea femi. Otro post que dice lo mismo pero con 5 comentarios. Y otra evidencia que pusieron fue un comentario en el Instagram de Ansan de hace 19 semanas atrás, ni siquiera actual, preguntándole ¿por qué tiene ese pelo corto? Y Ansan le respondió porque es cómodo. El que le preguntó ni sabemos con certeza si fue hombre o mujer, ni siquiera si era una persona coreana. ¿De verdad piensan que el problema fue el pelo corto? Si un montón de atletas coreanas tienen el pelo corto y no le dijeron nada, ¿por qué solo con Ansan? Una vez que se agrandaron las cosas, algunos se pusieron a investigar si realmente podría ser feminista y encontraron que Ansan había usado palabras que supuestamente usan las femis para degradar a los hombres. Una es ungengun, que se traduciría como bla bla bla. Las femis usan mucho esta expresión para decir que los hombres no tienen lógica en lo que dicen. El año pasado Chio de Twice había usado esta palabra y la acusaron de que usó un término que comúnmente se usa para ofender a los hombres. Así que luego ella se terminó disculpando. La otra palabra que Ansan usó fue ucho ok, que es la cifra 5.500.000.000. Se usa para decir que es un montón. Ansan había puesto hace 5.500.000.000 de años que no te veo. Más que por el corte de pelo se empezaron a molestar por haber usado estas palabras. Desde ahí sí realmente empezaron a atacarla y hasta algunos exageraron que debía devolver la medalla de oro por usar términos ofensivos a hombres. Esto tampoco fue una opinión masiva. En los medios pusieron como ejemplo este comentario, pero resultó que era un comentario que tenía muchos dislikes. También un par se quejaron en la página de la Asociación Coreana de Tiro con Arco, pero rápidamente inundaron mucho más las peticiones de que protejan a la arquera, que no la obliguen a dar explicaciones ni que se disculpe, y la asociación les hizo caso. Una reacción muy distinta a la vez que un arquero llamado Yoo Sok se había envuelto en las especulaciones de que era miembro del sitio misógino Il-B. Cuando sucedió esto, la asociación había hecho un comunicado y lo había desmentido. La medallista olímpica y patinadora de velocidad de pista corta, So Ira, había usado también una expresión que se usa en Il-B. Ni bien se lo dijeron, pidió disculpas y lo corrigió. Un montón de famosos y hasta programas de televisión usaron estos términos. No se sabe si fue a propósito o si lo hicieron sin intenciones, pero en todos los casos habían pedido disculpas. Hasta ahora las palabras o frases que se ponen de moda para ofender e incitar odio estaban censurados, pero sorprendentemente esta vez, en el caso de Ansan, no fue así. También puede ser una exageración que quieran censurar las palabras femis, como bla 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 y 5 billones, 5 millones. Antes de que las feministas lo usaran, ya se usaban en
en internet. Muchos idols también usaban estos términos y ahora, como lo usan mucho más ellas, de repente quieren que se censuren estas palabras. Y además, Ansan no usó solo este tipo de palabras, también usó otras que supuestamente son controversiales. Todo parece indicar que es una chica que usa mucho internet y se nutre de muchas palabras que están de moda. Mientras sucedía esto, Ansan habrá dicho algo al respecto. Solo cambió su descripción en su Instagram y puso: quiero vivir haciendo lo que me gusta. Los mensajes no voy a poder verlos, perdón. En la conferencia de prensa le preguntaron si estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo y ella dijo que sí, pero su entrenador intervino para que no le hicieran preguntas que no sean en relación a la competición y ella también dijo lo mismo. 제 경기력에 관한 질문은 대답하지 않겠습니다. Todavía faltaba la última competencia, la individual para mujeres, y todos estaban preocupados de que el escándalo le afecte a su rendimiento, pero aún así salió primera y ganó la medalla de oro. 정말 막내로서 정말 힘들었을 텐데요. 또 선이가 지금 좀 힘들게 있는 상황이잖아요. 그 부담을 정말 이렇게 굳건하게 이겨줘서 너무 선배로서 고맙습니다. Realmente tiene una mentalidad muy fuerte, es muy talentosa y admirable, y una vez que terminó todo, recién ahí rompió el llanto. 안산 선수 우네요. 우는 모습 보니까 또 Ansan nunca aclaró si es feminista o no. Quizás nos cuente su experiencia en estos días porque ya volvió a Corea y se sabe que hay 15 programas de variedades que ya la invitaron. Se convirtió en una héroe por haber hecho historia en los Juegos Olímpicos y muchos la admiran por haberse mantenido fuerte hasta el final. Bueno, el video es hasta acá. Déjenme en los comentarios qué les pareció y nos vemos en un próximo video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 저기요 미스.